Puntos críticos son muchísimos en realidad. Estamos en estos momentos con el jefe del CENEPRED, el general Rolando Gustavo Capucho Cárdenas, para hablar sobre estos temas que sirve como insumo y toma de decisiones de los gobiernos locales, distritales, provinciales, regionales y también al nacional. General Capucho, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido a Exitosa. Buenos días, Pedro. Buenos días a todos los oyentes de Exitosa. Primero, mis palabras para lamentar, ¿no?, el deceso de dos personas que, caramba, son por efecto de toda esta climatología y de repente algunas irresponsabilidades también por ahí. Lamentamos muchísimo estas pérdidas. Sí, Pedro, atento a tus preguntas. Por favor, general, indíquenos cuál es el panorama que tienen ustedes como CENEPRED referente a los puntos críticos que existen en el país con ese escenario de lluvias que se viene dando en varias regiones. Bien, Pedro, primero, antes de explicarte este punto que me solicitas, es importante manifestar los dos momentos de una emergencia, ¿no? El antes, que es un tema que manejamos nosotros como CNP con mucha anticipación, escenario de riesgos, y lo que estamos viviendo ahora, que ya es prácticamente vivir el evento propio y hacer la respuesta correspondiente. Entonces, mucho se habla de la prevención que tenemos que tener para que estos efectos no sean fuertes. Entonces, nosotros trabajamos en esa parte que con mucha anticipación hacemos llegar los escenarios de riesgos. Lo que tú me preguntas, los puntos críticos, son insumos muy importantes para generar o elaborar el escenario de riesgo que oportunamente hacemos llegar a las autoridades y a los gobiernos regionales, subnacionales, a la prensa también, a las autoridades, para que oportunamente con esta información tomen las medidas del caso, hagan infraestructura, hagan descolmatación, hagan arreglos y no se vean afectados, o por lo menos disminuya la afectación que puede haber cuando llegó el momento que estamos viendo ahora, que son las lluvias. Es el tema. Ya, y general, dentro de los puntos críticos identificados, ¿se ha podido ver de cuántos hablamos? ¿1000, 2000, 3000, 100, 5, 1? ¿Cuántos son los puntos críticos evaluados en estos momentos con el tema de lluvia que estamos registrando en el país? Sí, los puntos críticos son muchísimos en realidad, pero generamos, que en base a esto, el escenario de riesgo, por ejemplo, tenemos ya mapeado hace mucho tiempo, teníamos para el verano que era de enero hasta marzo, que más o menos exponía a una población que superaba los 2 millones. Ahora que estamos ya manejando de febrero a abril, expone a una población de 1.700.000 que va manejándose en base a los pronósticos que nos va haciendo llegar el CENAMI, también al pronunciamiento del ENFEN, ¿no? De que si hay la probabilidad de un niño o de una niña, que no es el caso para este año, no tenemos ninguno de los dos afortunadamente, y el pronóstico de CENAMI de lluvias, cojo, que está dentro de lo normal y normal superior. No es nada extraordinario como hemos tenido en otros años, 2017, etcétera, ¿no? Ahora estamos en normal superior, que es ligeramente a lo que normalmente recibimos en esta temporada. Obviamente no nos ha sorprendido que vengan las lluvias, vienen todos los años, pero hay que hacer trabajos para evitar los afectados, los damnificados, que eso es responsabilidad directa de los gobiernos regionales. Claro que sí. Que trabajan con los insumos que nosotros le damos y la asistencia permanente que le estamos dando. Ahora le pregunto por los gobiernos locales, pero quiero que me precise, por favor, general, y cuando hablamos de puntos críticos, ¿de qué tipo de eventos podríamos estar comentando? Mire, los puntos críticos son para diferentes peligros y a veces están asociados en varios peligros en un solo sitio. Entendamos que la última unidad poblacional, nosotros consideramos a veces que es un distrito, y no es así. La última unidad poblacional es el centro poblado. Hay distritos, un solo distrito, por ejemplo, que tiene más de 100 centros poblados, y cada centro poblado que está en un lugar del territorio, a veces está expuesto por ejemplo, a huaicos, a movimientos de masa, y de repente también ese mismo centro poblado quizás también esté expuesto a incendios forestales. O sea, hay un punto crítico para cada peligro que se pueda venir más adelante. Entonces, los puntos críticos son muchísimos, pero para cada sector hacemos las evaluaciones de riesgos, obviamente asesorando a la autoridad, porque es su responsabilidad. Nosotros en todo momento hacemos ese tipo de capacitaciones, asesoramientos, y mire,
nosotros todos los martes nos reunimos en el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional, todas las entidades, está la PCM, está el Ministerio de Defensa, está ANA, está, ¿cómo se llama?, Vivienda, está INDECI, estamos nosotros y otras entidades más que ahorita no las estoy nombrando, pero estamos compartiendo los avances de los trabajos para evitar estas afectaciones. Estamos dando a conocer cómo estamos solucionando los problemas, cómo estamos asistiendo técnicos. Y también viajamos a provincias. General, yo le pregunto algo. En el tema de los puntos críticos, siendo un poco reiterativo en esos términos, quisiéramos saber de qué tipo de eventos. ¿Huaicos, solamente lluvias, desborde de ríos, o en el extremo aluviones, como ha ocurrido hace algunos años en un centro poblado, justamente creo que ha sido en Arequipa, si no fue Cusco, no recuerdo bien el lugar, pero se registró un aluvión que incluso desapareció todo un pueblo hace unos años atrás? ¿Estamos hablando de esos tipos de escenarios? Así es, esos son movimientos en masa. O sea, las lluvias y los sismos ya generan también otro tipo de peligros, que son los movimientos de masa. Por ejemplo, la lluvia puede saturar el suelo y puede comenzar a generar un movimiento de masa, un aluvión, un huaico, un derrumbe, un detrito. Esas cosas son a raíz de la lluvia, y sobre todo si hay lluvias intensas y están 2, 3 días en el mismo lugar, comienza obviamente a saturar el suelo. De igual manera los sismos, cuando el suelo no es muy resistente o tiene una configuración que puede ser, se puede mover con un sismo, por ejemplo, también genera movimientos de masa y detritos. Eso hay en muchos lugares. Perú está expuesto a muchos peligros, ¿no? En ese sentido, hay bastante trabajo por hacer. En realidad, la brecha es muy alta para hacer EVARES en todos los centros poblados, que son más de 94,000. ¿Y cuáles son las regiones más proclives a estos riesgos, más expuestas? Por ejemplo, en lo que tenemos para este trimestre de febrero a abril, tenemos una exposición para movimientos de masa, justamente el tema que estamos hablando en estos puntos críticos, una exposición. Ojo, exposición no es lo mismo que van a ser afectados, va a ser damnificados. Están expuestos, sí, y las afectaciones van a estar directamente relacionadas al trabajo que han hecho las autoridades, al resguardo, a la misma protección que la población, organizada o no, se han dado ellos para estos eventos que vienen, y tenemos aproximadamente 1.700.000 pobladores expuestos, siendo la región que más lidera con esta exposición es Cusco, con más de 355.000 personas, seguido de Cajamarca con más de 200.000 personas, Puno con 200.000 también, Huánuco con más o menos 146.000 pobladores expuestos, Anca 135.000, son los que lideran básicamente la población que estaría expuesta a estos movimientos de masa en caso de que haya picos en las lluvias o que haya 2, 3 días dándole duro en una zona. Entonces podrían saturar el terreno y podrían ser afectados en estos movimientos de masa, ¿no? En este momento, por ejemplo, los últimos días se va conociendo mucho más los episodios de huaicos, desborde de ríos, activación de quebradas, incluso con vuelos cancelados en Arequipa como en Ica. En Ica también la situación está bastante complicada. Acá también en Lima Provincias, en esa jurisdicción de Lima Provincias, hablamos de Huarochirí, de Chosica, hablemos de Arequipa, de Ica, de esas regiones. ¿Cómo está allí, por ejemplo, focalizándose los riesgos para la población? También, de igual manera, como les expresé hace un momento, esta información con mucha oportunidad ya se envió y se envía periódicamente también con 6, 8 meses de anticipación lo que podría pasar en estos casos en la que presentamos un escenario de riesgo. Sin embargo, acá hay una mano fuerte que tienen que poner las autoridades y los pobladores mismos, que ellos se exponen construyendo sus viviendas en las mismas quebradas o muy próximas a ellas. La erosión va avanzando con las lluvias y las lluvias no nos sorprende a nadie, vienen cada año, a veces con más intensidad, a veces con menos intensidad. Cuando hay menos intensidad, ahí se acantonan ellos en lugares que van a estar expuestos. En Lima hay muchos lugares. Pero mire, por ejemplo, ahorita que estamos viviendo las lluvias, ya estamos enviando los escenarios de riesgos para heladas, para friajes que se vienen en mayo, en junio, en julio. También estamos enviando para los incendios forestales. Recuerden que el año pasado se incendiaba casi gran parte de las regiones del Perú. En ese sentido, nosotros ya con esta anticipación, ahora mismo, desde enero inclusive, ya estamos enviando esos escenarios para que las autoridades tomen las previsiones del caso. Ya, general. Mire, ahí voy ahora con la pregunta para ir terminando porque el tiempo nos está ganando, general. Ok, adelante. A ver, de toda la información que usted nos está alcanzando, nos está proporcionando, de la cifra, la data que maneja CENEPRED, consolida diferentes instituciones, información científica, CENAMI, los COER,
¿cuántos gobiernos locales, hablemos de las municipalidades y de los gobiernos regionales, cuántos gobiernos locales y regionales han elaborado su mapa de riesgo? Que por ley SINAGER tienen que hacerlo, porque ese mapa de riesgo es el instrumento que les va a permitir tomar acciones, decisiones antes, durante y después en la fase reactiva. ¿Cuántos de esos gobiernos locales a nivel nacional ya tienen su mapa de riesgo, general? Mire, el mapa de riesgo lo tienen gran parte de ellos, un buen porcentaje, lo tiene Cusco, lo tiene Ancash, sobre todo, que hemos visitado hace la semana pasada, hemos visto muy bien. Hay varias regiones que sí tienen. El tema está que al margen de tener los mapas de riesgo, que implementen las acciones. Mire, hay un tema importante, creo que deberían conocer todos. Antes no veíamos mucho la prevención como un factor importante. Los peruanos y los latinoamericanos estamos más preparados a responder, ¿no? No tomamos prevención, es diferente la prevención a prepararse a responder. La prevención es adoptar medidas oportunamente para reducir los efectos cuando ya vengan los diferentes peligros a los que está expuesto el Perú. Ese es un tema, ¿no? Y además ha dado la facilidad desde el año pasado, 2024, para que los proyectos de inversión que se generan a través del FONDES ya estén orientados a la parte preventiva, sea la infraestructura para reducir el riesgo de desastres. Y nosotros como CNEPET validamos esa información a fin de que alcancen el financiamiento respectivo y puedan construir, arreglar las quebradas, ordenar, hacer un montón de trabajos que puedan reducir esta situación de emergencia, ¿no? O sea, no hace falta que los gobiernos locales estén tocándole la puerta al gobierno nacional para que le manden presupuesto, le activen presupuesto, le terminen emergencia para que pueda hacer la fase preventiva, porque para ello está FONDES. Pero ¿por qué FONDES no es una herramienta que tanto se usa? No, desde el año pasado recién está la parte de prevención. No, porque había antes, pero solamente para reaccionar. O sea, había declaratoria de estado de emergencia para que puedan acceder a unos presupuestos. Ahora ya no es necesario tener declaratoria de estado de emergencia para acceder a un financiamiento, porque ya desde el año pasado el fondo, es más, en el mes de octubre del año pasado ya han presentado los 39 primeros proyectos que son orientados a la parte preventiva. Recién estamos tomando conciencia, mire, 2024, recién a la parte preventiva. Ahora en 2025 tenemos los 5 días hábiles de los primeros meses, de enero a mayo, para que presenten sus proyectos relacionados a la parte de prevención. Lo validamos nosotros como FONDES y les orientamos a que puedan acceder a un financiamiento. O sea, herramientas hay. Lo que falta es la preparación y el acompañamiento técnico para que esos recursos puedan inmediatamente ser canalizados a las regiones donde se requiere urgente intervención. General Capucho, muchas gracias por la comunicación alcanzada. Que tenga buen día. Exitosa. Ha sido el jefe del CNEPRET, el general Rolando Gustavo Capucho Cárdenas, conversando con nosotros.